Cuando comencé en Three Double, me incorporé al proyecto de Heidi, que ya estaba en marcha, y casi que en el sprint final, con todos los desafíos que eso conlleva. La verdad que el proyecto me llamaba la atención porque todos hemos crecido con Heidi. Cuando vi las primeras imágenes con esos decorados, los personajes, me sentí muy afortunada de poder formar parte de este proyecto. Cuando nos llegó el proyecto de Heidi, en un principio íbamos a hacer solo una parte de la película, una secuencia que ya estaba animada desde otro estudio y teníamos que reanimarla, ¿no? Luego, mágicamente, tuvimos que hacer toda la película entera, lo cual pues, fue una sorpresa entre alegría y un poco de miedo, porque de golpe pasas de tener que supervisar por primera vez 20 minutos a toda la película entera. How did we start with Heidi? It was really Thorsten Wegner, more than 10 years ago, who had in his mind to produce the first animated feature film with Heidi. Believe it or not, there has never been an animated feature film for the big screen. So Thorsten decided not to retell the same story, but instead look for that unique idea that could fit into this world and bring Heidi again into the modern world. His friend Peter Dollinger, a writer, showed him an article about the reintroduction of the lynx, and this really sparked the initial idea to craft a new script and to craft a new story. The overall vision of the pre-production on Heidi was to lock the translation of a 2D world to a CGI world. The key milestones that we had were to design everything we could from the characters, from the well-known characters from the series, and this led us to have a strong base, a solid base to have the characters as we wanted to have them. Yo llegué y teníamos como un mes y medio de retraso en la animación, pero al final es eso, ¿sabes? El tener supervisores en los que apoyarte, que siguen el plan, y la gente tiene realmente la voluntad de decir, oye, si hay alguien que medio nos dirige y nos dice esto es lo que hay que hacer, todos se subieron a bordo y no solamente recuperamos el retraso, sino que terminamos antes de lo que deberíamos. A nivel de producción, uno de los mayores desafíos que hemos tenido es el colaborar con otros estudios, con todo lo que significa a nivel de comunicación y a nivel cultural. Working with the team at Three Doubles has been a wonderful experience for me personally. They really managed to keep the characters true to what they are, and I think this is the hardest thing to accomplish in animation, to make the audience believe in the characters, that they forget that they're watching a made-up world, that they're watching an animated film. Tener a un director que fue animador de Disney fue una experiencia interesante porque normalmente el director no está tan metido en lo que es la animación en sí. I love animation. I love every single step of the animation process. Se notaba que él se esforzaba más en dar notas respecto a la animación, más que no siempre al raccord de las cámaras, donde deben estar puestos los personajes y tal. Eran notas bastante técnicas de animación y bastante artísticas, y entonces eso fue un punto positivo que yo valoro bastante. Un problema que tuve es que la mitad del equipo estaba en Bilbao. Yo tuve que dar un salto de fe porque no conocía cómo trabajaban. Conocí cómo eran ellos, pero fue como, vamos a ver. Al estar nosotros desde Bilbao y el supervisor y la lead en Tenerife, nos solíamos comunicar por chat y nos solían hacer dibujos por encima de las animaciones con las correcciones que teníamos que hacer o escribir notas. Y de vez en cuando también venían a vernos para hablar en persona, comer pinchos con nosotros, y yo creo que eso al final hizo que la comunicación, a pesar de la distancia, fuera muy cercana. Sumendi Uartea es una compañía de nueva creación, una iniciativa empresarial promovida por Three Double, pero también le dota de proyectos, de hecho, que ya tenemos en marcha, y que sea una compañera de viajes de Three Double. El País Vasco tiene un idioma particular, un idioma muy raro, además, y al ser una lengua minoritaria, tiene bonificaciones tanto en ayudas como en deducciones fiscales. Para potenciar y hacer viable el proyecto de Heidi, se decidió que el lenguaje original fuera el euskera. Y entonces, ya sé que es un poco complicado, pero nuestra película, su título original es Heidi Katamotzaren Erreskatea.
Hay un chiste, ¿no? Que la gente de Bilbao nacemos donde queremos. Pues yo diría que Heidi es bilbaína, porque se concibió en Alemania, Tenerife y Bélgica, pero sus primeros pasos, sus primeros movimientos los ha hecho en Bilbao. Muja Studios son colaboradores de Sumendi Uartea. Es una empresa de rigging que está en Vizcaya. Juja se encargó de la supervisión de rigging en Heidi. El rigging es crucial para asegurar que los personajes puedan moverse de forma natural. El equipo se aseguró de que cada gesto de los personajes tuviera personalidad. Anteriormente habíamos trabajado en el departamento de efectos haciendo pequeñas simulaciones de pañuelos, algunas cortinas, pero claro, en este proyecto teníamos un reto muy importante porque íbamos a simular lo que es la vestimenta de los personajes. Es más, en un inicio lo que nos plantearon era que íbamos a hacer la de los personajes principales, sobre todo que nos teníamos que centrar en Heidi. Y poco a poco yo creo que les fue gustando y nos fueron llegando más planos de ahora vamos a hacer la simulación de este personaje, ahora de este otro. Y al final hubo un momento que dijimos, wow, ¿no? Porque también éramos un equipo muy pequeño, era el artista, yo supervisando, pues te emociona, ¿no? De ver que les está gustando el resultado y cada vez tienes más personajes que tienes que ir simulando las telas. Heidi fue un proyecto bastante duro, bastante potente porque teníamos mucha presión. Al final toda la película pasa por quality, ¿no? Revisamos plano a plano y revisamos que todo esté lo mejor posible, ¿no? Yo llevaba tiempo trabajando en películas de más rollo realistas, más rollo VFX y más con una forma de trabajar diferente. Entonces cuando tuve la oportunidad de venir aquí, la verdad es que fue súper chulo porque fue cine muy diferente al que yo estaba acostumbrado y encima poder trabajar en una peli que es como conocida, que es una peli que mi madre, por ejemplo, se hizo súper contenta cuando dije que iba a trabajar en Heidi porque es súper fan de ella y fue como, ¡ah, qué guay!, ¿sabes? Mi mamá es súper fan de Heidi y cuando le conté que estábamos trabajando en un proyecto de una película de animación de Heidi, se emocionó muchísimo y yo creo que ella va a ser la primera que esté en el cine cuando salga ahí a... Fue muy divertida, pero técnicamente hubieron alguna lágrima por ahí que cayó. Si te fijas en la película, Heidi, Pedro y todos sus amigos están corriendo para arriba, corriendo para abajo, saltando, esquivando cosas. Y claro, eso como animador llega un momento que dices, hostia, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de la movilidad. Y aparte que cada personaje lleva un sinfín de objetos. Pues Heidi llevaba el bolso que encima dentro llevaba el lince. Ten en cuenta eso. Luego ten en cuenta el palo de Pedro, ten en cuenta la bolsa de Pedro, ten en cuenta las subidas. Es decir, cómo reacciona todo eso cuando estás subiendo una montaña, cuando estás bajando. Como animador, la verdad que hace mucha ilusión ver tus animaciones en la gran pantalla, porque nos solemos grabar vídeos actuando para dar vida a los personajes de referencia. Entonces al final siempre dejas algo tuyo en cada uno de ellos. Hay varios shots que a mí me gustan mucho especialmente. Por ejemplo, hay una secuencia en la que están Pedro y Heidi con las cabras, están tumbados en la roca que sale en la serie original de animación. Es un momento de mucha calma, son los dos amigos que están pues viviendo la vida que les gusta, es el principio, entonces tienes que ver cómo están muy cómodos, cómo se llevan bien. Y hay un shot en concreto, Pedro está pues haciendo un poco el tonto y eso, y le da como, hace una broma y Heidi hace como ¡ah! Y ahí ese shot concreto ves claramente cómo se conocen desde hace tiempo, cómo son amigos. En cuanto a la música, queríamos desmarcarnos un poco de la versión internacional en inglés y acercarnos más al Heidi que conocemos de siempre con la canción del Abuelito Dime Tú. Al estar Three Double en Tenerife y ser un estudio canario, queríamos también pues, seguir en la misma línea y contar y apostar por una artista nacida aquí en las islas. Así es como contactamos con Cristina Ramos, que desde el principio ha estado muy entusiasmada con el proyecto y ha querido aportar su granito de arena para hacer de Heidi esta experiencia moderna, pero que también nos trae a nuestra infancia. Vale. La verdad es que nunca me imaginé ser partícipe de un proyecto como este, como es Heidi. Pero sí es cierto que cuando era una niña y cantaba estas canciones, y me imaginaba que era Heidi y soñaba con que la cantaba, soñaba que estaba en las montañas, supongo que de esa manera
quizá me proyecté un poco en el futuro y bueno, y me atreví a soñar a lo grande y aquí estoy. Me mola mucho tener una referencia, ¿no? Ver que ha habido películas antes, ver cómo ha sido la serie, tienes mucho contenido previo. Claro, es que tú tienes ese recuerdo de Heidi, ¿no? Tú me hablas de ella, yo directamente asocio, sé cómo es el personaje, los personajes que salían, la personalidad de ella, el abuelo, Pedro, todos. Yo espero que contente a la gente que ha crecido con Heidi, si no mi madre me va a echar de la herencia. Los adultos irán al cine a ver la película con sus hijos o incluso los abuelos con los nietos. Entonces ellos van a tener unas expectativas que nosotros tenemos que cumplir. Hay muchas referencias, hay muchos guiños, muchos easter eggs, ¿no? Para la gente que ya conoce tema original. Yo creo que es una película que pueden disfrutar cualquiera, que se va a sentir muy cómodos, que creo que tiene unos valores muy chulos. Verlo para mí, una nueva historia, con un apartado visual completamente nuevo, que además es precioso. Yo creo que se ha transmitido muy bien a lo que sería el 3D de hoy en día y como que nos esforzamos mucho en que el personaje refleje lo que era la serie original. Si eres fan o quieres descubrir un poquito del mundo de Heidi, es una muy buena película para empezar y que es muy divertida de ver, entonces os lo recomiendo. Id porque os va a gustar.